Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Y aquí estamos conversando de lleno con el doctor Marcos Berry, a quien doy la más cálida bienvenida. ¿Cómo está, doctor Berry? Hola Carolina, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Encantado de hablar de este tema. Bueno, presentemos al tiro al doctor Marcos Berry. Él es miembro staff médico cirujano del Centro de Cirugía Bariátrica y Nutrición de Clínica Las Condes. Él es especialista en cirugía digestiva, laparoscópica, que ya vamos a comentar qué significa eso, y cirugía de la obesidad. Y si no fuera poco, todos esos pergaminos, ha operado pacientes, más de 3.500 en Chile, en toda América, hasta en Europa y Estados Unidos, y tiene además un centro formador junto con la Universidad de Chile, a más de 30 cirujanos ya formados en su escuela. Doctor Berry, cuéntenos un poquito cómo fue esta especialidad, cómo se especializó, cuándo hizo ese clic, cuándo vio la luz de que la cirugía bariátrica era la cirugía en este momento del presente y del futuro de nuestro país. Muchas gracias. Esto ocurrió porque yo me formé como cirujano en Estados Unidos en la década del 90, tuve 6 años allá, hice la formación completa, y cuando vuelvo a nuestro país, que eso fue a finales de los años 90, 98, 99, nos damos cuenta que se está haciendo un buen nivel de cirugía laparoscópica, es decir, cirugía a través de incisiones mínimas, no cirugía abierta. Sin embargo, el área de la obesidad, la cirugía bariátrica, que viene de baros, que significa sobrepeso, obesidad, se hacía por vía abierta en los grandes centros universitarios de nuestro país. Y yo había comenzado en Estados Unidos, en Nueva York, donde me formé con bariátrica laparoscópica. Había comenzado ya a mediados de los 90. Entonces converso ahí, en esa época estaba el doctor Hamilton en el Hospital Padre Hurtado. Claro. Le digo, ¿te acuerdas cuando era jefe ahí en esa época? Y le digo, Jimmy, ¿por qué no traemos esto con un tremendo beneficio para los pacientes? Una cirugía que deja incisiones mínimas, se recuperan, en 48 horas están en su casa, no están una semana hospitalizados y tienen una tremenda y excelente recuperación. Y para eso traemos un experto que nos viene a ayudar de Nueva York. Conseguimos los primeros 3 pacientes, los agendamos, nos fue bien y ahí el resto de historia. Esto fue el año 2001 en que se realiza la primera cirugía bariátrica laparoscópica en nuestro país, antes de las universidades, antes de cualquier otro centro privado, en el Hospital Padre Hurtado. Ahí partió todo lo que es la cirugía bariátrica laparoscópica. Mira cómo estamos contando la historia, o sea que ya tenemos un camino recorrido que para nosotros los médicos internistas tengo que comentar que era una cosa como maravillosa, que una cirugía metabólica, una cirugía pudiera cambiar el curso de la diabetes, por ejemplo, o de la insulinoresistencia, que tiene que ver con el peso. Ahora, cuéntanos un poquito sobre la cirugía digestiva, un poquito más en detalle, porque nuestra audiencia son personas que no son necesariamente de la salud. ¿Cuál es el beneficio de operar a una persona por laparoscopía, que son con estos puertos, ¿cierto? Que no hacen una incisión, que no hacen una cicatriz finalmente? Sí, remontémonos a la década del 80 y 90, cuando se hacía cirugía abierta. Estamos hablando de una incisión en la mitad del abdomen de unos 30 centímetros, en que el paciente tenía una semana hospitalizado, tenía un mes para recuperarse y volver a su actividad, y claramente no era muy popular ni entre los médicos, ni entre los pacientes, la familia, y decían que eran cirugías mutilantes. Así se referían a este tipo de cirugía. Sin embargo, eso cambia. Cuando aparece la laparoscopía, que hoy día, Carolina, se le llama la tercera revolución en cirugía. La primera fue la época de la anestesia, después vino la época de los antibióticos, y la tercera era la cirugía laparoscópica, que aparece en la década del 90. Es interesante, es la tercera revolución, que me tocó justo vivirlo ahí en mi formación como cirujano en la década del 90. Entonces aplicamos y vemos que el impacto es mínimo, que los pacientes se recuperan hoy día lo frecuente. Ayer operé 3 pacientes, 2 pacientes los sometí a una manga gástrica, 1 bypass, los 3 en este momento están de alta en su casa en 24 horas. Eso no ocurría con la cirugía abierta, eso no, habría sido impensado. Es decir, produce menos impacto, mejor recuperación,
menos daño y claramente los pacientes tienen un curso de recuperación completamente distinto a lo que era antes. Perfecto. Y entonces nosotros ahora ya hemos acumulado, nosotros, digo yo, subiéndome aquí al carro, se ha acumulado una experiencia notable y vamos a comentar algunas cositas que son bien esenciales en este concepto. Primero que nada, la cirugía de la obesidad no es algo que haga solo un cirujano. ¿Qué se necesita? Un equipo multidisciplinario. Y en ese sentido, cuéntanos de la experiencia del centro. ¿Cuáles son las piezas claves en el manejo de un paciente desde el preoperatorio hasta que se decide qué tipo de cirugía usar? Sí, efectivamente, la obesidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad crónica, o sea que eso va a acompañar siempre al paciente. Por lo tanto, y comento eso porque es frecuente escuchar, doctor, mi mamá se operó hace 10, 15 años nuevamente y ahora reganó peso nuevamente. Esa es la tendencia es que el paciente con obesidad lo va a acompañar siempre. Lo que hacemos los cirujanos y el equipo multidisciplinario que acompaña es resetear y que el paciente logre modificar hábitos más saludables, incorporar actividad física en su vida, adherirse a controles de una forma de comer distinta. Y en eso participan, por ejemplo, en nuestro centro tenemos 25 o 30 especialistas del área de nutrición clínica, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, kinesiólogo, enfermera y cirujano. Ya, eso conforma todo el equipo. Es fundamental que el paciente lo ponemos al centro y lo vamos apoyando desde antes de la cirugía, durante obviamente que la parte técnica, que es lo que hacemos nosotros, y en el postoperatorio, que es clave, los controles postoperatorios para nuestros pacientes. Si eso se cumple, las posibilidades de mantener el peso a largo plazo, como el caso tuyo, son bastante exitosos y se mantienen un buen tiempo. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, yo estoy demasiado feliz. Ahora, las personas a veces tienen unas expectativas como desmedidas en el sentido de haber dejado pasar, no sé, 20 años con obesidad o sobrepeso muy grande y piensan que al bajar de peso como que van a recuperar la juventud en el punto que la dejaron cuando eran saludables. Y eso les cuento al tiro que no ocurre, pero uno se siente con más energía, que realmente puede caminar sin que le duelan las rodillas y todas esas cosas. Ahora, contemos un poquito desde la historia, desde las primeras técnicas, comentemos qué era el bypass, cómo evolucionó hacia la manga y ahí vamos avanzando hacia las nuevas técnicas. Bien, este es el tema entretenido para mí, así que feliz de contarte toda esta historia. Y de ahí vamos a ir a la cirugía metabólica que me preguntaste, que es importante. Sí. Efectivamente, inicialmente estas cirugías comenzaron en la década del 60, o sea, tienen su tiempo con los bypass. Mason, un cirujano norteamericano, comenzó aplicando esta técnica inicialmente para pacientes de úlcera y se dio cuenta que estos pacientes bajaban muy bien de peso. Entonces encontró que haciendo un bypass, es decir, saltándose una porción del intestino, que aproximadamente corresponde a un 25% del largo del intestino, lograba que esos pacientes perdieran una cantidad sustancial de kilos de peso. Y se comenzó enfocando esto a cirugía para controlar el peso. Sin embargo, a medida que fue pasando los años y aparecieron nuevas técnicas, aparece, y esto en los últimos 10 años, el concepto de cirugía metabólica, es decir, no solo controlamos el peso, sino que mejoramos todas las enfermedades metabólicas que son las más graves y las que dan riesgo cardiovascular, que tú lo conoces mejor que yo, que son para nuestros pacientes, son la insulina, la resistencia a la insulina, la prediabetes, el hígado graso, la alteración de los lípidos, la apnea, la hipertensión, la diabetes. Todas esas enfermedades son las que pueden matar a un paciente. El peso por sí solo habitualmente no lo hace, pero esta enfermedad asociada sí. Entonces, nos damos cuenta que el paciente, todas estas enfermedades mejoran dentro de los primeros 10, 15 días, donde todavía no hay baja de peso evidente. Por lo tanto, lo que sabemos es que hay cambios hormonales, y eso es lo que se descubre en los últimos 10 años, a nivel de hormonas gastrointestinales, es decir, hormonas del intestino y del estómago, que hacen que el paciente mejore su enfermedad metabólica, mejore su expectativa de vida, baje el riesgo cardiovascular y obviamente que como añadidura mejora su autoestima, mejora su visión de sí mismo, la funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso fueron las primeras cirugías que fueron los bypass en la década del 60. El bypass comienza a hacerse a principios...
digestivo. ¿Había que sacar una porción de intestino o había que cortar en algún punto el intestino, cierto? Había que cambiar la cañería, porque no sé, lo que se hace, se corta el intestino, se sube más arriba, y entonces es como un bypass a la autopista, nos saltamos 1,5 metros de intestino. Es un bypass. Exacto. Pero no saca estómago, cambia el orden del intestino. Y Perfecto. fue una cirugía muy popular, y sigue siendo popular, especialmente a los pacientes que tienen diabetes, que sigue siendo la mejor cirugía para diabetes, y para los pacientes que tienen reflujo es una excelente indicación. Sin embargo, eso se mantuvo hasta aproximadamente la década del 2000. Cuando comienza la década del 2000 aparece la nueva vedette en ese momento, que es la manga gástrica. La manga, claro. La manga gástrica, que hoy es la cirugía hoy día más popular en el mundo, no solamente en nuestro país. 60% de los pacientes en el mundo se someten a una manga gástrica. ¿En qué consiste la manga? En una reducción del estómago. Todas estas imágenes y técnicas que estoy describiendo lo pueden ver en cirugíadeobesidad.cl. Si a los pacientes les interesa ver más en detalle, la pueden encontrar ahí. Y ahí menciono todas las técnicas, pero lo que hace una manga es reducir a un 25% la capacidad del estómago, y ahí, Carolina, se saca un caso de estómago, lo sacamos habitualmente por el ombligo. Los pacientes preguntan por dónde lo sacamos. Queda reducido un 25%, y esta cirugía también tiene efectos metabólicos y tiene muy buena baja de peso. Sin embargo, fue pensado como una cirugía en 2 etapas, eso es lo interesante. Fue un cirujano Gagné, que lo describió en Nueva York. Él dijo, los pacientes muy grandes, pacientes de más de 200 kilos, hacerle un bypass de alto riesgo, tiene más complicaciones, por lo tanto voy a hacerle una manga primero, voy a estirar el estómago, y 6 meses después le hago el bypass. Sorpresa, cuando llegaban 6 meses después, la mitad de los pacientes había bajado también de peso, que no necesitaban un bypass nuevamente. Y ahí descubren fue un serendipity, dicen este cirujano, que fue un hallazgo por casualidad, por serendipia, que es el término. Y él describe que a partir de ahí empiezan a aplicar esta técnica a pacientes con menos peso, y hoy día es la cirugía más popular. En que la manga, sin embargo, hay que reconocer que es una excelente cirugía para controlar el peso, una excelente cirugía metabólica, pero tiene un pequeño defecto que puede aumentar el reflujo en algunos pacientes. Entonces, no califican pacientes con reflujo severo, y en el tiempo algunos pueden aparecer con reflujo a medida que pasan los años. Eso es importante mencionarlo. Claro, mira, la medicina está llena de esos hallazgos por casualidad, pero venturosos. Les quiero recordar que muchos años atrás se descubrió que algunos antibióticos producían baja del azúcar, entonces se transformaron en antidiabéticos, y otros antidiabéticos actualmente se sabe que mejoran el resultado y la protección cardiovascular. Entonces, cada día se va aportando más al conocimiento, y bueno, estamos aquí con el doctor Marcos Berry, experto en cirugía bariátrica, para ir comentando los avances que ha tenido esta cirugía, para que no nos quedemos pensando en que la cirugía bariátrica es solo el bypass y la manga. Ya tenemos entonces el repaso de las dos cosas. Entonces, en resumen, hasta aquí, el bypass reseca, corta en una parte del intestino, la manga ajusta el tamaño del estómago a un volumen que es 25% de su capacidad. ¿Cuánto es más o menos? 20-25%, sí. Y básicamente lo que hace es disminuir la cantidad de contenido que ese estómago puede hacer, y disminuir la cantidad de calorías que la persona consume. Uno normalmente debería tener entre 2.000, 4.000 calorías al día de ingesta, pero yo los llamo a pensar a nuestros auditores cuando se comen una hamburguesa de 3 pisos, incluso de 4, que es una cosa realmente increíble que eso se venda para los niños y para los adultos. Ahí se comieron la mitad de las calorías que necesitan en un día, así que ojo en eso, porque la conducta alimentaria es lo más importante en esto. Ahora, el cambio, ¿cómo elegimos, doctor, la mejor cirugía para cada paciente si uno tiene un sobrepeso hasta 15 kilos, entre 15 y 20 o sobre 20? ¿Cómo se elige el paciente para una determinada la cirugía para un determinado paciente? Sí, es una pregunta clásica de los pacientes cuando consultan. Y antes de darte la respuesta, quiero contarte un trabajo muy interesante que se hizo, pensando que la manga, específicamente la manga, no solamente funciona por la restricción calórica que tú mencionabas, que es lo más importante, sino que produce
cambios hormonales. Sacamos grelina, que es una hormona que produce el estómago, aumentamos una incretina, que son nombres raros, que son hormonas intestinales, y se hizo un trabajo súper interesante. Tomaron a 2 Carolinas con el mismo peso, las 2 diabéticas, a una la someten a una manga, a la otra paciente que la hermana dice, yo no voy a hacer la manga, pero voy a hacer la misma dieta tuya durante los primeros 30 días. Sopa, té, jalea, lácteo, papilla, etc. Llegan un mes después, la primera Carolina bajó 12 kilos, la segunda bajó 7, la primera se le fue la diabetes y la enfermedad metabólica, la segunda permanece con la misma enfermedad. Es decir, no solamente restricción calórica. Claro, Muy interesante. Muy interesante eso. Trabajo. Y así también como para la diabetes, aprovechemos de decir que yo no sé cómo en este país, delante de nuestros ojos, en los últimos 15 años se triplicó la diabetes de 4 a 12%, ¿cierto? ¿Qué nos pasó? Tenemos más conocimiento y tenemos más diabetes. Bueno, antes se pensaba que la diabetes era solo porque te faltaba insulina, ¿sí? Pero resulta que ahora se sabe que son muchos mecanismos y entre ellos están estas hormonas del intestino que son muy importantes. Pero también incluso sabemos que la flora microbiana, la microbiota del intestino conversa con tu cerebro y también eso genera cambios. Esto es fascinante porque resulta que el peso ya no es solamente cerrar la boca y comer menos, sino que es todo un concepto de estar en bienestar con nuestro propio cerebro. Entonces, para una persona que tuviera un sobrepeso entre 5 y 15 kilos, ¿es razonable en algún momento pensar alguna opción de restricción de calorías, de peso? ¿Qué sería lo recomendable? Lo recomendable en ese grupo de pacientes, habitualmente, si han fracasado con tratamientos médicos, es decir, no han respondido al tratamiento con dieta, con ejercicio, o con algunos medicamentos básicos, habitualmente nosotros le ofrecemos un balón gástrico o una gastroplastia. Son como las dos alternativas, que son técnicas de endobariátrica, para explicarlo en términos simples. En sencillo. En sencillo, el balón gástrico es un dispositivo que hoy día es más simple aún porque hay un balón digerible que se traga, es un balón que ocupa el 50% del estómago, se infla dentro del estómago, se deja 4 meses, a los 4 meses el paciente lo elimina en forma natural por las deposiciones y permite bajar entre 8 a 15 kilos. Es el grupo paciente que mejor responde acompañado de un equipo médico. ¿Ya? Claro, con alguna edad límite, desde, por ejemplo, si ya tenemos un niño obeso en, no sé, en primero medio, o una persona que ya tenga sus 70 o más años, ¿hay algún límite de edad para el balón gástrico? No hay límite, pero el fabricante recomienda entre 18 y 60 años, que es la misma indicación para cirugía bariátrica, pero se hacen excepciones menores de 18. Tenemos niños desde los 14 años con balones cuando son aprobados por el equipo, especialmente de Carolina, el equipo de salud mental. En niños pequeños que estén apoyados por la psicóloga y una buena red de apoyo con un adulto responsable al lado, lo podemos hacer. Y también mayores de 60, me ha tocado colocar balones hasta 71, 72 años, que son funcionales, son autónomos y son pacientes que necesitan bajar, porque son muy activos, necesitan bajar estos 10 y 15 kilos, perfecto, el balón también les sirve. Pero la edad aceptada es 18 a 60. Contraindicaciones para los balones, esto es muy importante, pacientes con cirugías bariátricas previas, pues todas las semanas me pregunta un paciente, doctor, me operé una manga, un bypass hace 10 años y regané peso, me quiero poner un balón. No se puede. Ningún paciente con cicatriz previa no se puede utilizar un balón. Ahí hay que considerar una cirugía revisional. Entonces, ese es un grupo de pacientes muy frecuente, que son los pacientes con sobrepeso, obesidad leve, que necesitan bajar entre 5 y 15. Menos de 5 kilos. Ni úlceras ni gastritis tampoco, ¿no? Lesiones previas del estómago. Lesiones previas al estómago, úlcera, gastritis, pólipos, son contraindicaciones. Cirugía abiertas del intestino, del colon, también son contraindicaciones. Hay contraindicaciones que hay que revisarlas antes pero la mayoría de los pacientes califican. Y cuéntanos en cortito, ¿qué significa exactamente? ¿Deja uno colgando un balón así flotando en el estómago lleno de líquido por 4 meses? No, los balones se van a mover libremente en el estómago, ocupa 550 cc, que equivale aproximadamente a la mitad de la capacidad del estómago humano, que es de alrededor de 1 litro 100. Entonces se mueve, se posiciona en distintos lugares y lo que va haciendo es que da saciedad precoz, vacía más lento los alimentos, el paciente se llena más rápido y permanece más horas el alimento,
evita el picoteo nocturno, el picoteo entre comidas, el paciente se ordena y baja la ingesta calórica y a través de eso logra bajar de peso. 90% de efectividad tiene el balón, es bastante efectivo. Notable. ¿Y la reganancia de peso con el balón ya se tiene algún seguimiento sustantivo? En Chile no hay, te traigo la estadística de Europa, España y Italia, entre un 70 a 90% de los pacientes mantienen su peso al año. Es decir, es bastante mejor de lo que yo hubiera anticipado. Un 10 a 30% va a reganar peso, pero la mayoría va a mantener su peso al año. ¿Y la colocación del balón es ambulatoria o tiene que hospitalizarse? Eso es una de las grandes revoluciones que hemos tenido los últimos 2 años, Carolina. Apareció durante 18 años, colocamos un balón endoscópico. Es decir, había que ir a endoscopía, hacer una endoscopía, colocar este balón, inflarlo. Una vez que está inflado, el paciente volvía 6 a 9 meses después para sacarse el balón con anestesia general. Se puncionaba, se aspiraba, se tomaba con una pinza, se retiraba. Era más complejo. Y de repente aparece este balón hace 2 años, en que es una píldora digerible. Ese balón se llama Alurion, pero los pacientes lo pueden buscar, también está en el sitio web, y ese paciente lo traga en un procedimiento de 15 minutos en rayos, con 3 sorbos de agua, se verifica en rayo, porque en rayo verificamos que está dentro del estómago, su posición, se infla con 550, se retira el catéter con que se infla, y el paciente se va a su casa manejando solo. No requiere anestesia, no requiere endoscopía y no requiere sedación. O sea, es más simple. Notable. ¿Y para retirarlo, se vence el plazo, se desinfla solo? ¿Cómo se elimina por el intestino? Se elimina por el intestino, no es un día exacto, así que uno diga ya el 1 de agosto voy a eliminarlo. No, puede ser 10 días antes, 10 días después. ¿Por qué se elimina? Porque tiene un filamento, una válvula, que es un filamento como de un punto quirúrgico, que se disuelve a los 4 meses y se abre la válvula, sale contenido que es suero y se elimina. Es bastante genial el invento. No, o sea, es genial. Y increíble que ya se nos pasó el primer bloque de entrevista, doctor Berry. Vamos a una pausa musical, pero de inmediato seguimos conversando de cirugía bariátrica y nuevas tecnologías. Volvemos de inmediato. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.